Estamos con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, quien ha trabajado de la mano con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Además, importante, asistió usted a la reunión en la que hoy el presidente Enrique Peña Nieto anunció estos cambios en el sistema de seguridad del país. Señor Hernández, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Novedades en estas reformas que hoy el presidente Enrique Peña Nieto puso sobre la mesa, que en cierto punto muchas dependen y dependerán del Congreso Nacional. Uno que quizás les llame mucho a ustedes la atención es el Fondo Nacional de Víctimas, que algunos analistas nos decían hoy, muchas de estas reformas, incluida esta, se arrastran de otros gobiernos. ¿Qué novedades realmente hay? Bienvenido. Andrea, mucho gusto en saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de NT24 en América Latina, en Estados Unidos. Efectivamente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de hoy, presenta un plan de 10 puntos que pretenden mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país, de manera que lo veo, desde luego, como un punto positivo por donde se le quiera ver, ¿no? Es decir, antes de estos 43 desaparecidos, de estos 20 heridos y de estos 6 fallecidos que tuvimos en Ayotzinapa, pues no teníamos estos puntos que evidentemente redundarán en una mejor justicia, en una mejor seguridad y sobre todo en acercar la paz a México y al Estado de Derecho, ¿no? Creo que ese es de lo que se trata, de que México pueda realmente vivir en paz. Y de estos puntos, bueno, pues destacan varios, ¿no? Varios que efectivamente algunos dependerán del consenso del Congreso, pero otros que pueden ser implementados inmediatamente y que quizá la misma semana que entra podrían estar en funcionamiento. Ahora, señor Hernández, yo quiero profundizar un poco más y siguiendo la línea de lo que preguntaba Andrea, en el sentido de se están arrastrando ideas de administraciones anteriores. Hablamos, lo repito, como lo decía Andrea, con algunos analistas esta tarde aquí en estos espacios informativos de NTN 24 y daban un ejemplo, por ejemplo, lo de los policías estatales. Señalaban algunas personas expertas en el tema que eran ideas que venían de atrás, de la administración de Calderón inclusive. Lo que pasa es que no fueron concretadas. Y profundizo también en el tema del Congreso, porque depende en gran parte que el Congreso le dé vía libre a esto, porque si no simplemente se va a quedar en mera retórica. Es cierto, Jesús. Es decir, yo creo que todas las ideas que se presentan pues son retomadas de otras ideas, tanto a nivel nacional como en el mundo, ¿no? Hay que ver las cuestiones que han servido y las que no han servido. Algunas de ellas mismas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las ha impulsado, como por ejemplo que haya una cédula de identidad nacional en donde todos los ciudadanos tengan registrado sus huellas dactilares, sus señas particulares, su fotografía, desde el mero nacimiento hasta el día de su muerte, ¿no? Que este instrumento como un documento único de identidad. Muchos países, como por ejemplo Chile, por ejemplo, tienen un sistema de identidad nacional, la mayoría de los países europeos lo tienen. Una iniciativa, por ejemplo, que a mí me resulta novedosa y que quizá sea la que añada al país y que lo distinga, pues es esta iniciativa para evitar que las policías municipales del crimen organizado, una iniciativa de reforma constitucional que cree una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Pues es algo novedoso, es algo que no se había intentado y algo que hace falta porque precisamente el caso de Ayotzinapa es un caso en donde la policía se ve rebasada y se ve infiltrada por el crimen organizado. Y finalizo con esto, señor Hernández. ¿Cómo leemos o cómo entendemos o cómo se explica que México, el país que es en América Latina, esté hablando el presidente Enrique Peña Nieto de una línea de emergencia, de implementar una línea de emergencia, un 911 como una gran reforma y segundo, una clave única de identidad? Sí, es decir, son cuestiones que deberían de estar en el país, que desde luego no son atribuibles a esta administración, sino al rezago que tiene nuestro país en materia de justicia. Y que el hecho de no contar con una línea única, por ejemplo, de emergencias, pues resulta lamentable. El hecho de no contar con una base de datos a nivel nacional, de datos genéticos, que permitan identificar, por ejemplo, y hacer el cruzamiento de datos. Y aquí en este programa lo hemos señalado, entre las personas que están buscando y las que son encontradas,
de manera que por un lado tenemos personas buscando y por el otro lado no identificados que se van a la fosa común. Cuestiones como estas debieron estar ya funcionando. Sin embargo, más que lamentarnos, deberíamos de darnos gusto de que por fin van a estar funcionando, y creo que es positivo por donde se le quiera ver, ¿no? Es decir, que no hubo, pues sí, no había realmente, y creo que es un rezago que tenía nuestro país, pero pues la ventaja es que ahora se pondrán en marcha. Y desde el punto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también se ordena la publicación ya de el decreto que cree el reglamento de la Ley Nacional, de la Ley General de Víctimas, y que ponga a funcionar el fondo y el Registro Nacional de Víctimas de una mejor manera. Y creo que este también es un gran avance, porque las víctimas tendrán un verdadero derecho de tener por primera vez, y quizá eso sí te lo puedo decir, en el mundo, porque no hay otro sistema tan perfecto en materia de atención a víctimas como el mexicano, tendrán derecho a una reparación integral en donde el propio Estado señalará cuáles son los montos a los que tendrán derecho estas personas, pero también a otras medidas como justicia, como verdad, como actos de no repetición, como medidas reparatorias, en fin, ¿no? Una serie de medidas que contempla la Ley General de Víctimas, y que pues esta legislación de avanzada, única en el mundo, dará a las víctimas de nuestro país, con esta publicación del reglamento, un verdadero derecho, ¿no? Muy bien, le agradecemos a Julio Hernández Barros por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en Ciudad de México. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, Andrea, y a todo el auditorio.